Ya pasaron 3 meses desde el último Wrap Up que tuvimos, así que es momento de hablar de las lecturas que he tenido durante los meses de mayo, junio y julio. Hola viajeros, ¿cómo están? Llegó el momento de grabar uno de mis videos favoritos de la vida, aunque estoy pensando si francamente lo dejamos mejor para cada 2 meses, porque en este video vamos a hablar de 24 libros. Son demasiados libros, así que bueno, ustedes ya saben de cuánto quedó este video al final. Yo estoy hasta ahora comenzando a grabar todo esto, pero pues desde ya presiento que va a ser bastante larguito y estoy muy emocionada porque creo que se pueden llevar grandes recomendaciones de este video, porque la mayoría de libros que he leído han sido grandes lecturas. Eso la verdad me hace muy feliz, porque ustedes y yo sabemos el poco tiempo que hay, ¿no?, para leer. Entonces, cuando uno entra a un libro que no le gusta tanto, la verdad es que se siente muy frustrante, ¿no?, teniendo un montón más que sí se pueden convertir en tus favoritos, ¿no? Así que no sé si hay como aquí estos prospectos para los mejores libros del año, pero la verdad es que la mayoría han sido lecturas asombrosas, por supuesto marcadas por el club de lectura, y unas experiencias de lectura en ese sentido absolutamente fascinantes. Así que vamos a comenzar a hablar de los libros que leí durante el mes de mayo, que fue un mes marcado por la Feria del Libro de Bogotá, porque si bien comenzó en abril, yo estuve trabajando creo que hasta la segunda semana de mayo, y pues esto implicó estar rodeada de libros un montón, pero tener muy poquito tiempo para leer. Así que en este mes fue donde se me comenzaron a mezclar un poquito esas lecturas que tenía como planeadas mensualmente, y arrastré lecturas que tenía del mes de abril. Así que vamos a comenzar a hablar de la primera, y es El Rey Lear de William Shakespeare. Oigan, yo estoy muy sorprendida con lo mucho que me fascina y lo encantada y lo enamorada que estoy de las historias de William Shakespeare. Yo les decía al inicio, creo que esto lo comentamos en el video de el book tag de mitad de año, que pues yo desde el inicio les dije a las chicas del club como, oigan, esto va a ser un reto, o sea, va a ser complicado leer a Shakespeare, es un clásico, no es teatro, además no es como a lo que estamos acostumbradas tradicionalmente. Sin embargo, ha sido una cosa totalmente diferente, como que él no ha cumplido mis expectativas en ese sentido, y se lo agradezco muchísimo, porque justo en estos momentos de feria del libro, donde estaba como en el transporte público, yendo a la oficina o yendo a Corferias, era justo esos momenticos donde yo tenía para leer, pero yo estaba absolutamente agotada. O sea, creo que si ustedes han trabajado en una feria como en algo de temporada, saben que físicamente el cuerpo como que si llega a unos puntos de ya no querer hacer absolutamente nada, ¿no? Casi que andar en piloto automático mientras acaba esa temporada, y eso era un poco lo que a mí me estaba sucediendo. Entonces eran muy particulares las lecturas que yo quería tener en ese momento, justo porque estaba súper cansada, ¿no? Y una de esas era El Rey Lear. O sea, era impresionante cómo yo tenía ganas de subirme al bus para poder leerlo en digital y descubrir toda esta historia fascinante de este hombre. Básicamente trata de precisamente Lear, quien ya se quiere como retirar, ya no quiere seguir como gobernando, entonces va a dividir todo su territorio entre sus 3 hijas, pero para decidir a qué hija darle como qué porción de tierra, les pide que básicamente lo halaguen, que le digan en palabras cuánto lo aman, y pues el de la hija, ¿no?, que le diga cosas más bonitas y cosas que él quiere escuchar, pues por supuesto se va a llevar su porción de territorio de una manera mucho más generosa, ¿no? Entonces comienzan las 2 hijas mayores a halagarlo de una manera impresionante, ¿no? Te amo con mi vida entera, daría mi vida por ti. O sea, todas las cosas cursis sobre el amor que se les ocurran, estas hijas las expresan, ¿no?, como con toda esta pasión profunda, aunque se siente muy falso. O sea, tú como lector estás como, ellas solamente están diciendo todo eso para ganarse una porción de tierra, ¿no? Y llegamos a la última hija, que ella está como muy confundida con todo el show que está ocurriendo ahí, y dice como, no, o sea, papá, yo te amo, por supuesto, porque tú eres mi papá, pero ya, o sea, como que no, nada más, ¿no? Y es ahí donde se enfurece el Rey Lear, ¿no? Termina dividiendo todas sus tierras solamente en sus 2 hijas, y vamos a comenzar a ver la importancia de demostrar las palabras, porque precisamente como Lear no dejó nada para sí, pues él va a tener que vivir de la caridad ahora de sus 2 hijas, porque desterró a la menor, ¿no?
Y pues todas estas hijas que le decían un montón de cosas espectaculares, él va a comenzar a darse cuenta a una edad muy mayor que básicamente las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y creo que es una construcción de personaje maravilloso porque consideremos que es un rey, ¿no? Entonces yo sé y estoy segura, ¿no?, que estaba como súper acostumbrado a precisamente esos halagos, a que todo el mundo le diera la razón, pero cuando se vuelve un hombre normal que necesita asilo, que necesita dónde vivir y que lo están despreciando, ¿no?, es ahí donde las acciones y el peso de las acciones tiene muchísima más fuerza. Así que yo estuve absolutamente fascinada además por otro personaje que aparece por ahí, que es el bufón, que es un personaje que está con él todo el tiempo y en nombre del humor o camuflando sus opiniones con humor, le dice unas cuantas verdades bastante fuertes a Lear, que justo se queda súper confundido, es como, ¿me estás insultando o esto sí me tengo que reír? O sea, como que él no sabe bien qué está pasando ahí, pero en realidad es el personaje más honesto junto con esta hija menor, por supuesto, de la obra. Hay una devolución del personaje, desdevolución, no sé cómo se dice esto, pero no es como que evoluciona, sino todo lo contrario, ¿no? Justo este viaje trágico de ir en picada de una manera muy fuerte y hay unas escenas espectaculares, o sea, yo lo disfruté mucho. Digamos que en el club estuvimos hablando bastante de que por momentos se siente un poquito desordenado porque a la par de la trama del Rey Lear, que eso es a lo que suele suceder con todos los libros de Shakespeare, también está ocurriendo otra trama que también es como de unos hijos, es algo muy parecido pero con hijos varones y así. Entonces hay un punto donde estos personajes se van a unir y ahí todo es como muy confuso. Yo se lo atribuyo precisamente a un poco la locura que va desarrollando el Rey Lear, pero sí hay como momentos donde uno siente que me perdí, qué es lo que está pasando aquí, pero pues yo la verdad es que lo disfruté. Creo que por supuesto tuvo que ver esta sensación que les digo de no querer parar de leer. Cuando Han Kang se ganó el premio Nobel de literatura, yo la verdad es que no estaba muy segura porque yo me había leído La vegetariana y la verdad es que había sido una lectura muy confusa para mí, no terminé de entenderlo, no me terminó de gustar, me pareció demasiado raro y honestamente para ese punto en el que ella se ganó el Nobel no habían tantas de sus historias traducidas. Ahora mismo yo tengo un montón de libros de ella, vean por acá tengo 3 de ella, sumado al que vamos a hablar, y allá tengo 2, que es uno de poesía y Actos Humanos, que después de La vegetariana es como el más reconocido, ¿no? Sin embargo, antes de que yo leyera La vegetariana, a mi casa había llegado la clase de griego. Yo no había hecho como esta relación de que estaba, o sea, como que era la misma persona, esta Han Kang con la de La vegetariana. Pero desde que me llegó este libro, desde que supe de lo que trataba, yo quería leerlo. O sea, yo estaba como, necesito leerlo, yo sé que me va a gustar, ¿no? Tiene como ese algo que uno presiente, ¿no?, que va a ser una buena lectura. No lo leí primero La vegetariana, me decepcionó un poco, entonces dije, oh, no sé si daré la oportunidad a la clase de griego, pero después Han Kang se gana el premio Nobel y decido ponerla en nuestro club de lectura con este libro que pues había sido como ese flechazo un poco en un inicio, ¿no? Oigan, ya entendí por qué le dieron el premio Nobel de literatura. Oigan, el uso del lenguaje en este libro es una cosa hermosa. Vean además que está lleno de post-its y esto ya cada vez ocurre menos porque como que no tengo tanto tiempo. Yo mientras estoy leyendo no voy poniendo post-its, sino que voy como doblando las paginitas y a esas páginas dobladitas vuelvo para las charlas, en fin, pero sí es muy raro como que en este momento de mi vida me siente como a subrayar, a poner post-its, en fin, sobre todo por una cuestión de tiempo. Con este libro no lo pude evitar porque es que tiene unas frases, además quería compartirles fotos a ustedes de todas esas frases, que es absolutamente espectacular. Básicamente en este libro tenemos a 2 protagonistas, un hombre y una mujer. La mujer está viviendo cosas muy traumáticas, entre esas que su mamá murió, se divorció y además este hombre se lleva la custodia de su hijo. Entonces ella básicamente está pasando por una muy mala racha en la vida, ¿no? Y pierde el habla. No puede hablar, no es como una condición médica, seguramente es una condición psicológica que realmente no nos explican, ¿no? Pero básicamente ella no habla. Y vamos conociendo a través de la narración que esto era algo que ya le había ocurrido con anterioridad y la manera en la que lo había solucionado era aprendiendo otro idioma. Entonces ella recurre, digamos, a esa técnica en esta ocasión, ¿no? Y decide asistir a clases de griego. En estas clases vamos a conocer al maestro, quien está perdiendo la visión. Ya desde pequeño los doctores le dijeron que él se iba a quedar ciego, entonces a pesar de que han pasado muchos años y que él ha visto como los efectos de irse quedando ciego de una manera muy lenta, que el hecho de que sean lentos no quiere decir que sean inevitables, no es decir, va a ocurrir
que él quede ciego, ¿no? Todavía no está listo como para abandonar ese sentido del todo, ¿no? Y pues vamos a comenzar a ver las interacciones entre una mujer que no habla y un hombre que está perdiendo la visión, ¿no? A conocer parte de sus vidas, pero este libro se siente como si tuviésemos la vista a la ventanita, ¿no? A un fragmento de la vida de estos personajes, porque realmente no es como que te resuelvan todos los conflictos que plantean un inicio, ¿no? No es como que sepamos qué ocurre con este tema de que no hable y no vea, sino que es una excusa para hablar de la vida, para hablar de lo que duele. Hay una metáfora muy preciosa en este libro respecto al lenguaje, y es que a veces no es suficiente. Esta mujer está pasando por cosas tan complicadas que ni siquiera las palabras en su idioma son suficientes para transitar todo lo que ella está sintiendo, y creo que es una manera súper diferente de verlo, ¿no? Porque nosotras que somos lectores, y yo he visto muchos ejercicios de escritura de personas que pasan por un trauma y lo que hacen es escribir un libro, ¿no? Y digamos que la escritura se convierte en una manera de hacer catarsis. Bueno, para esta persona no es de esa manera, sino que las palabras duelen mucho incluso. Habla del filo de las palabras, de cómo esas palabras duras y estos insultos y estas cosas horribles que le solemos decir a las personas también lastiman muchísimo. Entonces como que le quita un poco ese idealismo a la palabra de que puede con todo, ¿no? Y que si lo sacas va a resultar, pero a veces pues las palabras no son suficientes y puedes usarlas también para lastimar. Es bellísimo, al punto de que este mes me voy a leer otros 2 libros de Han Kang. Les pido muchísimas disculpas si de fondo escuchan ruido, perritos ladrando, en fin. He intentado grabar este video como 2 o 3 veces, o 4 o 5, porque me he sentado acá muchas veces a intentar grabar y no he podido, precisamente por este ruido, porque estaban gritando y ladrando muchísimo peor. Pero bueno, necesito grabar este video, espero que no sea tan molesto y que ya ahorita se acueste a dormir esta perrita, Dios mío. Mi siguiente lectura no me voy como a explayar demasiado porque necesita un video exclusivo, y estoy hablando de La Divina Comedia de Dante Alighieri. Todavía no hemos tenido nuestra charla final, lo comenzamos a leer, bueno, yo lo terminé en mayo. Entonces han pasado como ya unos 2 o 3 meses desde ese momento, pero es un libro bastante difícil, entonces varias chicas están como terminando, ¿no? Ahí de leer. Ya nuestras sesiones del taller finalizaron, pero vamos a tener una charla final para comentar, ¿no? Todas como qué nos pareció el libro. Entonces estoy como un poquito a la espera de esa charla para ya traerles como un video de mis aprendizajes y poder hablar más a profundidad de ese libro, pero básicamente decirles que yo estoy muy orgullosa de mí misma, muy sorprendida de que haya logrado leer La Divina Comedia. Yo ya me había leído El Infierno, pero en esta ocasión pues lo terminé, ¿no?, leyendo también El Purgatorio y El Paraíso. Me parece una obra increíble. Para los que no sepan de qué trata, básicamente tenemos como protagonista a Dante, el mismo escritor, quien está en un bosque como muy perdido en la vida. Y es ahí donde se le aparece el que va a ser su guía espiritual, al menos por el infierno y el purgatorio, que es Virgilio, uno de sus poetas favoritos. Y él precisamente lo va a llevar a través de los 7 círculos del infierno. Él va a encontrar ahí muchas personas que existieron en los tiempos de Dante. Era como, digamos que el ejercicio que él hizo de escritura es como si en este momento todos mis enemigos yo los acomodara. Tampoco tengo tantos, pero no, como que los acomodara en cada círculo del infierno, y aparecen incluso pues personajes de ese momento que en realidad son reconocidos hoy porque Dante los puso en el infierno, pero no es como que tengamos biografías súper extensas de ellos. Como también personajes históricos, aparece Trajano, por ejemplo, en algún punto. Aparece Odiseo, ¿no? Como que se hace este sincretismo con personajes tanto del catolicismo como de la mitología griega, y en fin, y pues muchos contemporáneos a Dante que él amaba u odiaba, y pues bueno, sí, como que no estaba de acuerdo y los lanzó al infierno, ¿no? Y eso es una excusa para contarnos los diferentes pecados. También este concepto pues del purgatorio, ¿no?, de personas que están purgando sus pecados para finalmente llegar al paraíso. Y conforme vamos ascendiendo se va volviendo muchísimo más metafísico, complicado de entender. Es una obra también como muy geométrica y muy física, porque realmente él estuvo muy interesado en casi que dimensionarnos, o sea, cómo es físicamente todo esto. Y es bastante extraño, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos salen del infierno al purgatorio, casi que la tierra se voltea. Entonces, bueno, hay cosas como supremamente interesantes, y el taller, sin duda alguna, fue una experiencia increíble. O sea, increíble poder profundizar tanto, tener tanto tiempo para poder
explicar, ¿no? Y como detallar muchísimo qué ocurría en cada parte de este libro. Creo que sin duda alguna obras maestras como esta no es suficiente simplemente con leerla, sino que sí hace falta todo este componente de investigar, de ir más allá, de saber quién era cada una de estas personas, de no como explorar realmente todas las lecturas que ya se han hecho hasta este momento. Y eso fue un poco lo que intentamos hacer en nuestro taller. Tuvimos además un invitado especial que es un profe mío de la universidad y estuvo también fantástico porque nos habló del arte en la Divina Comedia, todo lo que intentó hacer Botticelli, que no le alcanzó el tiempo para terminar de dibujar todo lo que quería hacer respecto a la Divina Comedia, pero gracias a él entendemos cómo son los círculos, ¿no?, que se pensó Dante, y esto me daba como mucha, sí, como ilusión, porque sí es un libro muy religioso. O sea, pensemos que primero Dante creía en el catolicismo, no formaba parte, entonces como esto de pensarnos en el infierno, en el purgatorio, en el paraíso, por supuesto que hay una carga muy religiosa en esto, pero también es una lectura que va más allá a la genialidad de este hombre en la parte física, metafísica, geométrica, ¿no?, de todo lo que hace y la exactitud con la que escribió esto. Fue espectacular, una experiencia espectacular, pero vean, dije que no iba a hablar tanto de esa obra, pero bueno, esperen próximamente un video dedicado a la Divina Comedia. Cuéntenme aquí abajo qué les gustaría ver en ese video, de pronto tips para leerlo, no sé cómo que les gustaría, y hacemos ese video. Leí por primera vez en el mes de mayo a Javier Moro con El Imperio Eres Tú. Yo este autor lo pude entrevistar cuando publicó este libro de Nos Quieren Muertos, que es sobre Venezuela, ¿no?, y Leopoldo López, si no estoy mal. Y yo para ese momento no había leído nada de él. Hay otros libros pendientes, pero me habían dicho que El Imperio Eres Tú era como el mejor de él, que era como un gran libro para poder iniciar. Nos cuenta la historia de la colonización, de la conquista por parte de los portugueses de Brasil. Entonces esto pues explica muchas cosas, ¿no?, y la manera en la que ellos asumieron esta conquista mudándose a Brasil, contrario a lo que pasó con otras coronas que dejaron acá como gente asignada, pero ellos seguían gobernando desde Europa. Pues los portugueses fue muy diferente, ellos sí vinieron a gobernar acá. Entonces acá tuvimos monarquías básicamente en Brasil, ¿no? Y pues, por ejemplo, la razón por la que ellos hablan portugués y no español, ¿no?, que pues estando en el mismo continente es como una cosa bien curiosa también, ¿no? Es muy particular además a lo que yo logré entender leyendo El Imperio Eres Tú, que Javier Moro me lo mencionó en esta entrevista que yo no terminaba de entender, y es que básicamente pues el libro, digamos que se enmarca dentro de la ficción histórica, ¿no? O sea, tomas un hecho histórico y como que lo narras de manera literaria. Sin embargo, él decía que él no hacía ficción histórica, sino que él novelaba la historia, es decir, que él no se inventaba nada. En sus libros estaba la realidad, básicamente cosas que se pueden comprobar en archivos históricos y todo el tema, pero lo que intentaba era novelarla, precisamente hacerla más épica en ese sentido y como más digerible, ¿no?, para conocer todas estas cosas, pero que la personalidad de estos personajes puede ser comprobada. Los diálogos, incluso a pesar de que sí que hayan algunos que no sean como súper fieles, también hay muchos. Esto le ayuda, por supuesto, que elige temas un poquito más actuales, ¿no?, y de los cuales, por supuesto, sí hay registro, y pues la investigación que hace complementa un montón todo esto, ¿no? Fue muy particular para mí como adentrarme en esta forma de ficción histórica, porque ustedes saben que mi rey de la ficción histórica por excelencia es Santiago Posteguillo, ¿no?, que me encanta cómo lo hace, que siento que además por el tema que él trabaja, que es Roma, efectivamente él nos dice siempre en las notas de autor o como en la explicación, ¿no?, de la estructura que él utilizó en la novela, qué cosas se inventó, cuáles fueron sus libertades creativas, que pues precisamente está esta cuestión de que no está todo, o sea, de que hay muchas cosas que todavía falta por descubrir y que básicamente a él le toca ir rellenando los espacios con base en sus investigaciones, pero pues también interpretando muchas cuestiones, ¿no? Y por eso fue tan diferente para mí como entrar a este libro. Mejor o peor, no me atrevería como a decirlo. Creo que las dos son maneras muy interesantes y además, como les digo, pues de temas muy diferentes. Algo que sí me pasó respecto como a una diferencia grande que veo entre estas historias es que yo aquí nunca dejé de ver a Javier Moro. O
O sea, siento que la figura del escritor está súper presente, no es como algo que se narra en primera persona, que tú te sientas ahí con los personajes. Yo no me sentí tan así, sino que sentía que alguien más me estaba contando una historia, que yo estaba ahí como, no como, wow, en serio eso pasó, pero no como que la estuviese viviendo, como si me pasa con Posteguillo. Tengo muchas ganas de leerlo, tengo varios libros por ahí pendientes de él, el de la India, el de A Flor de Piel, el de Nos Quieren Muertos, que se lo vamos a leer en nuestro club de lectura, así que bueno, seguiré leyendo a Javier Moro y les contaré. Nuestro Gaboverse del mes de abril, pero que terminé el libro hasta mayo, fue La Mala Hora. Estuvimos leyendo La Mala Hora, una obra que me recordó muchísimo a El Coronel no tiene quien le escriba, porque precisamente es este Gabo mucho más realista, mucho más político, mucho más crítico de lo que está pasando en la sociedad. Aquí estamos situados en un pueblo caribeño, como es tradición de las obras de Gabo, ¿no? Y básicamente lo que está ocurriendo es que están apareciendo unos panfletos en todo el pueblo divulgando los secretos de los habitantes de allí. Entonces esto lo que causa es un crecimiento impresionante de desconfianza, una ola de violencia con el fin de encontrar quién es el que está haciendo eso antes de que más secretos se desvelen, y pues eso lo que causa, por supuesto, es una intervención muy fuerte de la política, de la religión, ¿no? Y también esta desconfianza que se siente casi como un personaje más en esta obra, porque va creciendo poco a poco en todos los habitantes de este pueblo, al punto de que ya no se puede uno ir a tomar un tintico con alguien porque le da susto, ¿no?, que lo delate de alguna manera. Como les digo, fue una obra que me recordó a este Gabo mucho más realista de El Coronel no tiene quien le escriba, que hemos intentado en nuestro Gaboverse. Ha sido como una conversación recurrente el tema de que Gabo no es solo realismo mágico. De hecho, yo creo que si ponemos en una balanza todos los libros de Gabo y cuáles tienen realismo mágico y cuáles no, son más los que no, precisamente porque él tenía mucho esta intención política también a la hora de escribir, ¿no? Y La Mala Hora es la prueba de eso. Creo que además es súper interesante porque hace poco leímos Los funerales de la mamá grande, que pues ya hablaremos de ese libro en el próximo wrap up, pero ahí hay como apariciones de personajes de La Mala Hora. Entonces el Gaboverse es real. Cuando yo era pequeña me tocaba acostarme a las 8 de la noche. Sonaba en el televisor esa canción de Desenchúfate, chúfate, vete a descansar. No sé si esto apareció como en toda Latinoamérica, pero bueno, acá en Colombia salía eso más o menos como a las 8 de la noche, que ya era como la franja donde iba a comenzar la programación de adultos en la televisión. Yo tenía efectivamente que desenchufarme y me acostaba a dormir. Entonces jamás tuve como un acercamiento, por supuesto propiciado por prohibiciones de mis padres, a historias que tenían que ver con la época de violencia en Colombia, con el narcotráfico, con la prostitución, con todo este tema, ¿no? De los carteles, de Pablo Escobar, en fin, ¿no? O sea, como todas estas situaciones, yo nunca tuve un acercamiento, nunca me vi cosas violentas, y por supuesto tampoco me había visto nunca Rosario Tijeras, que cuando les compartí que ha salido esta nueva edición, porque ya cumplió 25 años esta historia, es decir, lo que yo tengo, las dos nacimos al tiempo, pues muchos de ustedes me dijeron que no sabían que era un libro. De hecho, creo que en este momento se está continuando con la serie en Netflix. No estoy muy segura, digamos, con base en qué, porque este es el libro, no es segunda parte, no, es un libro bastante cortico, entonces como que no sé de dónde están sacando como más historia, pero creo que eso pues es lo que puede generar esta confusión de es un libro, como así, mucha gente no sabía básicamente. Entonces yo a todos estos temas no me había acercado, digamos, ya cuando pues soy más grande, ¿no? Y con esta intención histórica de entender qué fue este periodo, entender que fue todo esto que pasó, ¿no? Con estas olas de narcotráfico impresionantes en las diferentes ciudades de mi país y todo esto, pero pues obviamente mucho más alejada como del morbo, ¿no? Este libro lo comparan muchísimo con el de La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, y yo por eso tenía mucho susto de leer Rosario Tijeras, porque a mí La Virgen de los Sicarios no me gustó para nada, me pareció un libro absurdo, violento y para nada necesario. Entonces yo dije como, no lo sé, pero Jorge Franco aceptó estar en nuestro club de lectura, así que yo dije, vamos a leerlo, vamos a disfrutarlo. Y oigan, desde que comienza, es como una cosa de este libro que, o sea, ya ha pasado 2 meses, 3 meses desde que leí este libro, y lo sigo pensando y me sigue pareciendo brutal. Comienza de esta manera.
como a Rosario le pegaron un tiro a quemarropa mientras le daban un beso, confundió el dolor del amor con el de la muerte. O sea, inicios espectaculares y ese, ¿no? Entonces comienzo a leer, me sorprende mucho en un inicio que el texto no está narrado en primera persona, o sea, no está narrado a partir de Rosario y lo que a él le sucede, a ella le sucede, sino a través de la voz de un enamorado, de un chico que está enamorado de ella y que es de clase alta, ella es de clase baja, por supuesto, ¿no? Entonces como que está viendo todo como con esta curiosidad de este mundo súper violento y súper oscuro, pero al mismo tiempo muy resguardado en su cuevita de privilegios, ¿no? Esto fue una decisión como que entendí hasta que escuché a Jorge Franco hablar sobre por qué decidió que él fuese un narrador de esta manera, porque como que yo sí pensaba antes me hubiese gustado más que Rosario nos contara su propia historia, ¿no? Pero bueno, entendí bastante bien, él nos comentaba, ¿no? Que justo a él como autor no le interesaba describir qué pasaba en estos ambientes, no le importaba, ¿no? Cómo hacer esta investigación inmersiva de ir a estos lugares y contarlo en la historia, y un personaje así, ¿no? Como que no sabe mucho, sino lo suficiente, pues le daba pie a que pudiese narrar de esa forma, y con esa explicación me pareció además súper inteligente y que le atribuía algo que a mí me gustó muchísimo del libro, y es que él es súper respetuoso con cómo toca estos temas. Por supuesto que hay narcotráfico, hay prepagos, hay muchas drogas, o sea, son temas demasiado fuertes, ¿no? Mucha muerte, muchas pistolas, muchas groserías, pero siento que él logra mantenerse como en esta línea entre el morbo y querer contar de más a contar lo que es suficiente, ¿no? Y esto, pues, por supuesto, el protagonista, que no es Rosario, pues le da pie a que haga esto, ¿no? No sería como coherente que nos estuviese contando Rosario Tijeras todo y nosotros no supiésemos qué está haciendo, ¿no? Es como, ahí sería como medio extraño, pero básicamente, para los que no saben de qué trata Rosario Tijeras, ella es la protagonista de este libro, ¿no? A través de los ojos de uno de los enamorados. Es básicamente una niña de 8 años que fue abusada, y a partir de ahí pues se despierta en ella, ¿no? Como este instinto de supervivencia, además en un contexto demasiado violento como era Medellín en esta época, pues en el que empezó a meterse en cosas muy complicadas, en bandas, que esto pues derivó en todos estos temas que les mencioné, ¿no? Fue muy fuerte porque yo a Rosario Tijeras, claro, tenía como la imagen de Flora Martínez, ¿no? En mi cabeza, yo esa película no me la he visto, como les digo, yo no me he visto nada de esta historia, porque no sé, siento que con el libro como que ya es suficiente, y pues en su momento no lo hice, como que no sé si quiero dejarlo como de esa manera, pero básicamente como que ella la presentan como una mujer fatal, ¿no? Básicamente como esto de que es súper peligrosa, pero es que en serio sí es muy peligrosa, a la par que como que no puedes alejarte de ella, ¿no? Pero yo creo que con la escritura precisamente de Jorge Franco, lo que vi fue una niña absolutamente herida, que quiere amor, que quiere que la comprendan, pero que ya no va a recibir más humillaciones ni va a permitir que la vuelvan a herir. Y por eso, ¿no? Como toda esta violencia que se desprende de ella. Es una historia increíble, creo que les puede gustar mucho, sobre todo por cómo está escrito, tiene unas muy buenas frases. Este libro, de hecho, también tiene varios post-its, y si pueden escuchar alguna entrevista de Jorge Franco, que hay demasiadas porque este libro tiene 25 años, o si pueden participar en algún club de lectura donde esté él, es un placer escucharlo, porque además siento que justo uno comprende muchas decisiones, ¿no? Como de escritura que tuvo en este libro, y tengo muchas ganas de seguir leyendo al autor. Y hablando del Rey de Roma, nunca mejor dicho, por aquí me leí también Maldita Roma de Santiago Posteguillo. Este fue de los libros que más sufrió las consecuencias de la Feria del Libro, porque vean esta cantidad de páginas y realmente no tenía tiempo, ¿no? Como de sentarme a leer y pues tampoco escuchar audiolibros, bueno, todo este tema, pero oigan, qué historia tan espectacular, espectacular, o sea, no sé cómo, por dónde comenzar. Por supuesto no les puedo contar muchas cosas de este libro porque es una segunda parte, es la segunda parte de Roma soy yo, entonces pues tendría, ¿no?, muchos spoilers que decirles, pero contarles que vamos viendo un poco más ese crecimiento en cuanto a la personalidad de Julio César. Creo que por cultura general varios sabemos qué va a suceder con él, ¿no? Es lo que ocurre como al final de sus días. Y Roma soy yo era un libro, o fue un libro más bien idílico, ¿no? O sea, como que tenemos un Julio César que es joven, que tiene mucha destreza,
digamos, en el Senado, que sabe que está para grandes cosas, pero que es muy ingenuo también en muchos aspectos, ¿no? Que está como con esta idea de estar por el pueblo, de defender a los más necesitados, ¿no? Y aquí ya vamos viendo cosas de su personalidad que uno dice, ya entiendo un poquito cómo se va a convertir en lo que se va a convertir, ¿no? Que da mucho susto, la verdad, pero creo que el contexto y cómo está capacidad que tiene Santiago Posteguillo de irnos metiendo en la historia, de ir comprendiendo sus decisiones, de que no son decisiones salidas de la nada, que cruzar sus límites no es como una cuestión como intencional del todo, pero igual no interesa, lo hace, no cruza sus límites y eso es lo que va casi que rompiendo su alma de muchas maneras, es absolutamente increíble. Y si fuese poco tener un personaje del calibre, ¿no?, de Julio César, también tenemos a Cleopatra. Algo que es muy poco conocido es que Cleopatra y Julio César se llevaban bastante tiempo de diferencia, ¿no?, bastante diferencia de edad. Entonces aquí nos cuentan desde el nacimiento de Cleopatra, entonces ahí tú lo puedes entender porque ya Julio César está como en sus 30, si no estoy mal, en sus 40, y ya están haciendo hasta ahora. Y conocemos su infancia, conocemos lo que fue ser una hija bastarda en cierto sentido, esta inteligencia que tenía, la fascinación por los libros, ¿no? Viajamos a través del Nilo por sus ojos, esos ojos gigantes así que se extienden ante toda la inmensidad de lo que está viendo. Y es muy emocionante saber cómo ciertas partes de la historia de la historia real, digo, que pues poco a poco se van entrelazando en este libro. Y también tenemos una gran parte que es Espartaco, todo el tema de la rebelión, de los esclavos, de los gladiadores, fascinante también, o sea, de mis partes favoritas, pero es que además tenemos piratas, además tenemos más guerra en el Senado, además tenemos un Julio César que se está endeudando hasta más no poder. Oigan, no, o sea, es fascinante todo lo que ocurre en este libro. Tengo muchas ganas de leer el tercero, creo que sale en octubre, así que por supuesto lo estaremos leyendo juntas, pero esto está una machera. O sea, no sé cómo más decirlo, pero realmente es impresionante la cantidad de emociones que esto mueve y lo mucho que aprendes, o sea, como que sin querer queriendo, ¿no?, uno termina saliendo de la historia conociendo un montón de Roma. De Gabriel García Márquez también leímos Relato de un náufrago en nuestro Gaboverse. Tenía muchas ganas de volver al Gabo periodista porque, bueno, Noticia de un secuestro fue un libro absolutamente increíble para mí. Y yo no estoy segura si de los primeros libros que yo leí de Gabo fue El cuento de la Cándida Heréndira o Crónica de una muerte anunciada o Relato de un náufrago. Siento que esos tres libros los leí de manera muy seguida, no estoy muy segura cuál fue primero, creo que fue Relato de un náufrago. Oigan, y pasaron muchos años, o sea, han pasado muchos años desde mi primera lectura de este libro y me acordaba de demasiadas cosas, sobre todo las sensaciones que me generó la historia la primera vez que la leí. La sal del mar, ¿no? Ese sol abrasador en la piel, o sea, realmente es impresionante cómo Gabo logra evocar todas esas emociones de una situación. La historia nos presenta a un marinero que venía de vuelta a Cartagena desde Estados Unidos junto con toda su tripulación, pero hay un naufragio y a causa de que el barco iba lleno de mercancía de contrabando, se hunde. Y él es el único superviviente, sobrevive durante 10 días solito en el mar y finalmente cuando llega pues a Colombia otra vez, no a Bogotá particularmente, llega a las oficinas del Espectador a preguntar por algún periodista que quiera contar su historia, porque realmente fue una cosa así como de ver este proceso de que ponemos como un dios a alguien y después lo olvidamos. Y eso es un poco lo que le pasó a este personaje, que bueno, en realidad es una persona de la vida real, ¿no? Y es así como van a comenzar horas y horas y horas de conversación entre Gabo y Velasco, creo que se llamaba él, pues que van a terminar, ¿no? Como en este libro además ocurrió un acontecimiento editorial fascinante y es que se publicaba, si no estoy mal, cada semana un capítulo del Relato de un náufrago y la gente compraba los periódicos y cada semana, ¿no?, como que recogía todos esos periódicos y tenían la colección. Pues hoy en día tenemos la historia pues en libro, pero les confieso que si yo encuentro esos periódicos en algún lado seguramente los compraría y los tendría en mi casa. Así que creo que es una gran entrada al universo de García Márquez, sobre todo a la manera en la que logra construir
todo, porque es que esto es una historia real, o sea, realmente sucedió, ¿no? Y es impresionante como, bueno, además tenía un gran personaje porque este hombre tenía una mente prodigiosa, se acordaba de muchísimas cosas. Pero también es una historia contada desde aspectos literarios, ¿no? Entonces no solamente la parte periodística, sino que literalmente sientes mucho a través de esta historia que pudo haber sido una noticia más y ya, pero llegó a las manos de Gao. Vamos a pasar a las lecturas que tuve durante el mes de junio, que fueron un total de 6 libros los que leí, y el primero de ellos fue Romeo y Julieta. Así es, por fin leí la obra maestra, dicen, de Shakespeare, ¿no? O más bien como el libro que más he recordado es de él, ¿no? Que más ha pasado a la historia, el que yo más escucho, el que todo el mundo conoce, incluso cuando no se ha leído el libro, ¿no? Me gustó, fue una historia muy interesante, sobre todo por las reflexiones que suscita respecto, por ejemplo, a los odios heredados, a estos encuentros, ¿no? Y estos enfrentamientos que existen entre familias que ya nadie recuerda de dónde vienen, y precisamente esta capacidad impresionante humana que tenemos de guardar rencor, y como dos jóvenes enamorados simplemente no pueden existir y habitar un mundo que esté cargado con esos prejuicios que ni siquiera son, pues, errores de ellos mismos, ¿no? Sin embargo, siento que, bueno, por ejemplo, el personaje de Romeo no me pareció el Romeo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Y el que siempre decimos Romeo o Romeo, como que, no sé, me pareció más bien muy infantil, muy idealista, ¿no? De buena manera, ¿no? Y como si súper enamoradizo, además, como que yo sentía que ahí no se podía construir una relación muy sólida, la verdad. Pero por otro lado, Julieta sí que me sorprendió muchísimo, me parece un personaje que en realidad esta búsqueda, pues, de amar a Romeo sí tenía que ver mucho con la necesidad que tenía de escapar de la rigidez de su mundo. Hay una escena fuertísima en este libro donde el papá le está hablando de una forma y la insulta de una forma horrorosa, y creo que esto da pie, ¿no?, a entender que en realidad era una liberación de yo quiero amar a quien yo quiera, ¿no? Y por eso como la tragedia y lo dramático que puede sonar todo en esta historia, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que hay mejores obras de Shakespeare. Es una buena historia, se entiendo por qué ha pasado, no como hasta nuestros tiempos, porque un amor prohibido siempre nos atrae, ¿no? Pero sí creo que, pues, hay muchos mejores elementos en otras obras, mucho mejor desarrollados, personajes mucho más interesantes, pero aún así fue una historia que disfruté bastante, sobre todo investigando sobre los lugares reales que existen. Por ejemplo, la tumba de Romeo, existe el balcón de Julieta, que, oigan, no son literalmente esos, por supuesto, pero se han creado como espacios turísticos y yo, por supuesto, quiero ir. Aquí está la primera decepción de este wrap up, no sé si es la única, y estoy hablando de Alas de Onix de Rebeca Yarros. Esto ya yo como que me lo veía venir, ¿no? Les conté que hace como 2 años Alas de Sangre fue de mis lecturas favoritas durante ese año. Voy a bajar un poquito el libro porque está súper pesado, pero bueno, básicamente yo les decía esto de que me asustaba un poco el hecho de que la historia estuviera pensada para hacer muchos libros. Creo que para este momento se han confirmado que van a ser como 5 o 6. Y yo decía, como no sé cómo se toman estas decisiones, porque es que, a ver, yo puedo entender que, por ejemplo, con Posteguillo él diga necesito 5 libros para escribir sobre Julio César, porque yo estoy casi segura que él ya tiene planeado todos los esquemas y para qué necesita cada libro y qué es lo que quiere contar diferente en cada historia, ¿no? Y además, pues es algo que está muy cimentado en lo histórico. O sea, por ejemplo, con lo que hizo en este segundo libro de no solamente hablarnos de Julio César, sino también de otros personajes, puedo entender que seguramente eso es lo que va a hacer en otras obras y que por eso necesita tanto espacio. Pero en una obra de fantasía, en otro tipo de texto que no sea ficción histórica, me parece muy raro pensar en esto de sé que necesito 5 libros, ¿saben? O sea, eso no es algo como que va fluyendo, como que sí, los personajes te van diciendo si necesitas más tiempo, conforme tú vas escribiendo y vas llegando a los finales de cada historia te das cuenta si en realidad esto va a tener una segunda parte, una tercera parte, ¿no? Como que me parece extraño que sea algo premeditado, ¿no? Y creo que eso es lo que le está pasando precisamente a esta saga, que ya se está como escribiendo un poco por completar esa cuota de los 5 libros. Pero en realidad, pues lo único que me interesa de este libro es la relación entre Xaden y Violet, que es intensa, es interesante, me gusta ahí cómo se construye. Los finales de Rebeca Yarros son súper como con cliffhanger, ¿no? O sea, como que si terminan de qué está pasando acá y por eso quieres leer el siguiente, ¿no?
pero como que todo lo demás a mí ya me sobra, no entiendo muy bien qué está pasando, no entiendo cuál es el misterio, no me caen bien o como, no es que no me caigan bien, es que ni bien ni mal, o sea, como que no me interesan los personajes secundarios, no siento que haya como unos vínculos fuertes con ellos. Entonces también la escritura la siento como súper plana, como que no hay nada así como súper innovador en lo que está escribiendo. Entonces, pues sí, la verdad es que no me parecen demasiadas páginas para una historia que cuenta tan poquito, pero bueno, voy a estar dándome la oportunidad de leer a Rebeca Yarros con romance, que tengo ahí como 2 libros de ella de romance, a ver qué tal está también en esa faceta, porque pues como les digo, lo que más me gustó de este libro ha sido la relación de los protagonistas. Pero pasando a opiniones más amables, durante el mes de junio comenzamos un nuevo grupo de lectura que fue el de clásicos, y decidí comenzar este espacio con el primer clásico que yo leí en mi vida y que me encantó, que disfruté muchísimo, que además entendí, yo estaba como impresionada con que estuviera leyendo un libro tan viejo y que lo estuviera entendiendo, ¿no? Y estoy hablando de Frankenstein de Mary Shelley. ¿Qué les puedo decir de esta obra que ya ustedes no hayan escuchado antes? Me parece increíble, fue maravilloso, maravilloso comenzar este club de clásicos. Les decía que tenía la necesidad, o sea, realmente era como una parte de mí que me decía que necesitaba tener estas lecturas mensualmente, y tal vez sea esa parte, ¿no?, que necesita retos lectores, que sabe que no son libros del todo fáciles, pero que no me puedo despegar de esa parte también, ¿no?, como de querer leer cosas que me reten. Frankenstein es absolutamente sorprendente, sobre todo leerlo en esta época donde están ocurriendo tantas cosas respecto a la inteligencia artificial, donde precisamente se está hablando de los límites, hasta dónde, ¿no? Como que está el límite de la ciencia, está el límite de la tecnología, y justo esas son las cuestiones que plantea Mary Shelley desde el inicio. Si ustedes no saben de qué trata Frankenstein, que bueno, no, como que creo que la mayoría ya tiene una idea, pero bueno, tenemos a Víctor Frankenstein, quien es un doctor, o bueno, es un estudiante de medicina para el momento en el que comienza la historia, que básicamente se obsesiona con la idea de traer o hacer vida, básicamente, ¿no? O sea, como va uniendo partes de cuerpos y quiere formar vida, lo logra. Y es ahí donde pues hace a la criatura, pero inmediatamente la desprecia, y vamos a comenzar a ver un poco la historia, no contaba a través de ellos en primera persona, sino a través de un personaje que se llama Walton, quien también quiere como emprender un viaje así como súper loco y ambicioso por todo el Polo Norte, y se lo encuentra. Y Víctor Frankenstein le va a comenzar a contar toda la historia de lo que vivió con esta criatura y todas sus obsesiones, ¿no? Es un libro que por supuesto es súper existencialista, nos habla de esta cuestión de si nacemos buenos, pero la sociedad nos corrompe, ¿no? De cuál es la responsabilidad de un creador con su creación, de hasta qué momento, ¿no? Como que si es tu responsabilidad que elijas el mal, incluso cuando tienes razones para hacerlo. Bueno, 1800 cuestiones respecto a la existencia humana, ¿no? Y además este factor de que no fuese una historia contada directamente por los personajes, sino pues a través de este filtro de terceros, es muy interesante porque es algo que sigue ocurriendo en clásicos. De hecho, ahorita vamos a hablar de otro clásico que también leí y donde también ocurre esto. Entonces, pues nada, una lectura fascinante, me encantó la charla, me encantó poder compartir mis impresiones con tantas personas, y feliz de que este club de clásicos exista. Este mes también me entró el cargo de conciencia porque en enero les planteé un reto literario, que es el de pasaporte literario, con 12 consignas de libros que pues podemos elegir para conocer como otras partes del mundo, y yo iba súper colgada con ese reto, pero me puse las pilas, elegí los 12 libros que quería leer, les traje un video para recomendarles libros para cada consigna, y por eso decidí para la consigna de leer una novela gráfica de cualquier parte del mundo, El eco de la llamada, de Carolina Pineda, que pues sí es una novela gráfica de aquí de Colombia, entonces no sé si estoy haciendo un poquito de trampa, bueno, es mi reto, entonces puedo, no mentiras, pero sí, como que me di cuenta justo que todas las consignas eran de otros países y no tenía nada como de mi propio país, entonces por eso como que decidí leer esta novela gráfica, además porque pues es absolutamente bellísima. Comienza con una profe que está como con sus estudiantes, ¿no? En este contexto así como súper de universidad, sale a una cafetería a calificar como todos estos exámenes y se pone como a escribir el libro que pues ella está como desarrollando, y el libro básicamente habla de su infancia en el campo, de unas vacaciones que tuvo en el campo, y fue muy especial porque bueno, yo siempre he sido una persona de ciudad.
Yo era el bicho raro cuando llegaba al campo y me veían, y era como está la niña de ciudad que la pican los bichos y se infecta, que se quema horrible, ¿no? Que tiene las piernas todas picadas, que no es capaz de escalar una montaña. Bueno, eso era yo, ¿no? Entonces, como que no es mi infancia, o sea, no me veo reflejada, pero sí me parece fascinante poder conocer la infancia de muchos chicos que sé, que no, porque Colombia es un país donde muchas infancias son de esta manera, y por eso me gusta tanto acercarme también desde esta parte de la inocencia infantil y de que uno todo lo ve como una aventura cuando es un niño, ¿no? Sí que, digamos, el hecho de que sea infantil no quiere decir que no tenga varios aspectos fuertes que no son explícitos, pero que la autora sí como que narra tema de desplazamiento forzado, tema de guerrilla, ¿no? Como de una manera muy sutil, pero que tú por las pistas entiendes el tema que está tocando, ¿no? Fue espectacular, lo amé, o sea, yo quería leerlo hace como un año que Carolina estuvo en la Feria del Libro del 2023 y estuvo precioso. Además, oigan, las ilustraciones, no, o sea, estuvo genial. Si tienen la oportunidad de leerlo, demasiado recomendado. Y después de tantas tragedias que habíamos leído en el Shakespeareando, quisimos darnos un respiro con las comedias, aunque van a haber otras historias de Shakespeare que son tragicomedias, ¿no? Pero nos fuimos con Sueño de una noche de verano. Yo este libro ya me lo había leído, la historia ya me la había leído, y la verdad es que había sido súper confusa, y fue gracias a hacer la investigación, a entender que esta obra se desarrolla en dos mundos, el mágico y el real, ¿no? Justo en este contexto de la noche de verano, que es una tradición que se tiene en Inglaterra, ¿no? Donde ellos creen que el mundo mágico se une con el mundo natural en esa noche en particular, ¿no? Y precisamente esta obra, digamos que desarrolla esa idea, donde tenemos a cuatro personajes, dos parejas, ¿no? Que se quieren casar, que están enamoradas, pero preciso es la noche de verano. Entonces Puck, sobre todo, que es por ahí como un duendecito que le gusta hacer travesuras, se va a poner a darles plantas para que se enamoren de otras personas, a confundirlos un montón. Es decir, es una noche llena de desastre. Y después, por supuesto, muchas risas también y muchas reflexiones respecto a lo que es el amor, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje que es una reina de las hadas que se enamora de un hombre con cabeza de burro. Entonces, ¿esto qué significa? El amor es ciego, que no puedes ver lo evidente, ¿no? Es súper divertido. Además, si consideramos que el autor Shakespeare escribió esta obra para una boda, es decir, pensemos que estaban en una boda, que además era una boda de unos amigos de la reina Isabel I, y estaban viendo todo esto, gente así enamorándose, desenamorándose, ¿no? Demasiado divertido. O sea, yo creo que si yo pudiese viajar en el tiempo, pediría ir a esa boda a ver El sueño de una noche de verano representada en esto, ¿no? O sea, me parece una cosa absolutamente fascinante. Y además de la representación en teatro de esta obra fue que se compuso la marcha nupcial. Entonces pensemos que fue compuesta para una boda. La gente me imagino que quedó, bueno, también muy confundida en muchos aspectos, porque a veces no se sabe si está a favor o en contra de las bodas, ¿no? Pero después se pone en teatro, se compone la canción icónica de las bodas, y hoy nos seguimos casando con esa canción. Y el último libro que leímos durante el mes de junio fue el libro de nuestro club público, que es Los ojos de Mona, de Thomas Schlesser. Ya tienen publicada en el canal la charla final de este libro, que salió súper hermosa porque tuvimos esta oportunidad de hablar sobre nuestra relación con el arte, y yo les contaba ahí que nunca había sido como una relación cercana. Yo realmente cuando iba a museos, que era muy poquito, ¿no? Como que veía unas pinturas que además sabes que cuestan un montón de dinero, y era como, yo no entiendo por qué, o sea, como que no veo el valor detrás de esto, ¿no? Y fue realmente hasta que entré a la universidad que se estudia un poco esta relación que existe entre el arte y la literatura, que logré entender que casi que como hacemos estos análisis de contexto y estos análisis literarios de los libros, también se puede hacer eso con las obras de arte, ¿no? Y precisamente este libro nos presenta a Mona, quien es una niña que en 52 semanas se va a quedar ciega. Entonces sus papás, pues obviamente ante la desesperación y el no querer que esto suceda, van a recurrir como a un psicoterapeuta, ¿no? En fin, y ella tiene que ir a sus terapias todos los jueves. Sin embargo, le piden como la ayuda a su abuelo, y su abuelo, en vez de llevarla a las terapias, lo que hace es llevarla a museos, particularmente el Louvre, y creo que hay otros dos. Por aquí, de hecho, el libro tiene unas ayudas visuales hermosas, que son las obras de las que nos va a hablar.
Vean, ahí están todas, por supuesto, pues comienza con la Mona Lisa, pero también está el Museo de Orsay, sé que estoy pronunciando esto súper mal, y ya vamos como de lo más clásico, que es las obras que están en el Louvre, a este del Orsay, que también es como bien históricas, también hay esculturas, y pasamos al Pompidou, que ya es como arte moderno, y ya ahí sí es como bien confuso. Vean, por ejemplo, esta es como eso que es. Pero bueno, lo que vamos a comenzar a ver en este libro es que cada semana efectivamente el abuelo de Mona va a llevar a Mona a visitar una pintura y lo que hacen es pararse frente a la pintura y hablar sobre ella, sobre la interpretación. Entonces básicamente nos hacen mini clases de arte en cada capítulo. Siento que es un libro que como divulgador artístico es fascinante, o sea, creo que Thomas dejó una riqueza en este libro increíble, impresionante, al punto de que yo creo que es el libro que uno debería cargar debajo del brazo si va a ir a alguno de estos museos, ¿no? O sea, increíble las interpretaciones, las explicaciones de la técnica, espectacular, pero como obra literaria sí queda bastante flojita, sobre todo por la repetición de la estructura. Todos los capítulos, los 52 capítulos, creo que tiene un poquito más, comienzan con algo de la cotidianidad de Mona, ya sea con sus papás, ya sea en el colegio, ¿no? Con sus amigos, en fin. Después siempre es un jueves, ¿no? Entonces la recoge su abuelo y van a un museo y hablan de la obra. O sea, siempre es el mismo, ¿no? Como patrón que se repite. Entonces, por supuesto, puede sonar, o sea, puede ser repetitivo justamente, pero creo que sobre todo radica en el valor artístico. Si ustedes no saben nada de arte, como yo, seguramente van a disfrutar mucho este libro y yo honestamente lo recomendaría leyéndolo en 52 semanas, o sea, como cada semana sentir que uno está yendo a esa visita en el museo. Y finalmente vamos a pasar al mes de julio, en el que leí 9 libros, todos demasiado interesantes. Creo que sí, no, oigan, no tuve decepciones, oigan, estoy tan feliz de tener tan buenas lecturas, ¿no? Y vamos a comenzar con el libro que leímos en nuestro Gaboverse, que fue El olor de la guayaba. Este libro, digamos que se enmarca dentro de un género muy particular de libros que son básicamente las entrevistas o los discursos, ¿no? Estos textos que no son como propiamente literarios, propiamente periodísticos, pero que son entrevistas, conferencias, discursos tan espectaculares que terminan convertidos en libro, que eso es lo que va a pasar con otro texto que tiene García Márquez, que es Yo no vine a decir un discurso, y es esto, ¿no? Como efectivamente fue un discurso que se quedó planteado en un libro. Y esta entrevista es súper hermosa porque va a ser entre Gabriel García Márquez y Plinio Ampuello Mendoza, creo que se llama él, y ellos son amigos, ellos se conocieron, si no estoy mal, en El Espectador y pues viajaron a través de muchos países, hicieron reportajes juntos, era una amistad muy cercana y esto es muy importante porque Gabo ya hacía... Sí, como que cuando salió sobre todo Cien años de soledad, ahí todavía no se había ganado el Nobel y que más o menos por esa época está hecha esta entrevista de El olor de la guayaba. Él ya no daba muchas entrevistas porque él mismo era periodista y decía que sabía cómo la información se tergiversaba, de hecho le había pasado, ¿no? Entonces eran pocas las entrevistas que él daba, pero oigan, las que daba eran o sea, de una hora y hablando de todo, y bueno, escuchar a Gabo siempre es una cosa bellísima, y por eso con Plinio pues fue una conversación, o sea, más que una entrevista, fue como esta conversación de sentarse con amigos y él preguntándole un montón de cosas y nosotros ahí entrando, ¿no? Un poco a la intimidad de Gabo. Entonces es una entrevista que atraviesa muchos momentos de la vida de Gabo, desde por supuesto su vida en Aracataca, lo que vive acá en Bogotá, esa parte yo sabía, ¿no? Digamos que él no le gustó Bogotá porque le parecía súper frío, además estaba estudiando Derecho y no quería estudiar Derecho, pero hay unas escenas que cuenta respecto a estar montado en el tranvía de Bogotá, que yo no alcancé a vivir eso, y leer ahí y bajar. Yo estaba muy cerquita y estudiando, ¿no? Entonces bajar a ciertos cafés a reunirse y a hablar de poesía, a escribir, ¿no? A encontrarse con Kafka, o sea, todas estas cosas del joven Gabo me parecen bellísimas, o sea, y absolutamente fascinantes. Entonces, como que sí, disfruté muchísimo de estas partes. Nos habla mucho de lo que fue para él Cien años de soledad. Aquí es donde nos dice que en realidad su obra favorita fue El otoño del patriarca. O sea, es una entrevista buenísima, buenísima para seguir como entendiendo toda la obra de Gabo. Por ejemplo, hay una pregunta respecto a cuál es el tema que atraviesa todas sus obras y él responde que la soledad, ¿no? Y es muy bonito porque la entrevista está dividida como en temas y al inicio hay como una introducción a cada tema que es hecha por Plinio. Entonces es súper hermoso pues porque eran amigos, ¿no? Entonces él conocía
muchas facetas de él, ¿no? Incluso su relación con Mercedes. Entonces realmente fue una obra que yo amé, la comencé a leer y casi me la terminé de una sentada, pero dije como no, espérate, porque pues después se me olvidó para la charla, ¿no? Es como que dale su tiempito, no te la acabes de una vez, pero ganas no me faltaron, o sea, realmente sí quería como terminarla de una vez porque absolutamente increíble. Creo que si ustedes son fans de Gabo no se pueden perder este libro, y si les gusta como el chisme detrás de uno de los autores más famosos de la historia, léanse El olor de la guayaba. Durante el mes de julio también estuvimos leyendo Cumbres borrascosas de Emily Brontë, que yo sabía que en algún punto iba a poner en el club de lectura. Todavía no tenía la idea de hacer un club de clásicos, pero sabía que este libro lo tenía que releer en algún momento, porque la primera vez que yo me lo leí fue con esta idea de que era una historia de amor, y oiga, eso fue un chasco para mí, precisamente porque la había visto referenciada en muchas historias de amor. Entonces la gente hablaba de la relación de Heathcliff y de Catherine como si fuese, digamos, la meta, y no, es una relación súper tóxica, súper complicada, justo son personajes demasiado oscuros que no saben cómo amarse bonito, ¿no? Entonces yo terminé esa obra, yo dije, o sea, no entiendo nada, ¿no? Después me leí el de Agnes Grey, después me leí Jane Eyre, como que son de estas otras hermanas Brontë, y me pareció increíble. Yo sabía que tenía que volver a Emily en algún momento, y esta fue la ocasión. Me gustó muchísimo, algo que dejamos planteado desde el inicio de la charla del club de lectura fue que ningún personaje nos caía bien. Y creo que a partir de ahí el análisis fue demasiado divertido. Este es el otro libro que les decía que como que utiliza este recurso de no contarnos todo en primera persona, sino que es a través de Nelly, que es el ama de llaves de la casa de Catherine, que vamos conociendo a los personajes. Entonces tampoco es muy confiable, la verdad, porque ya le cae súper bien Catherine y odia a Heathcliff, entonces ahí no sabemos bien cómo qué pasó. Y también siento que debido a esta narración se nos cortan muchas cosas de lo que pudo haber pasado en la relación entre estos dos personajes. Me encanta la idea de una segunda generación, y me encanta la idea de que a través de esa generación, en cierto sentido, puede haber una redención, ¿no? Básicamente, para los que no saben de qué trata este libro, nos cuenta la historia de Heathcliff y Catherine, que se conocen desde muy chiquito. Los dos tienen carácter súper fuertes. Heathcliff es huérfano, o bueno, como que no sabemos mucho de qué pasó ahí desde su nacimiento, pero básicamente lo adoptan en la familia de Catherine, pero desde muy chiquito comienza a mostrar como inclinaciones hacia el mal, ¿no? Como que es muy manipulador, es muy complicado en muchos aspectos, ¿no? Y ya conforme va creciendo, pues él va como a hacer su vida. Catherine bueno, ocurren ahí, y casi les hago spoiler, ocurren ahí muchas cosas, ¿no? Pero pues es una relación súper tormentosa, y pues vamos a ver que la venganza de este personaje Heathcliff es una cosa súper fuerte, y justo pues teníamos esto, ¿no? De realmente vale la pena prácticamente dedicar toda tu vida a una venganza. Otro libro con el que no me voy a explayar demasiado, porque por supuesto que va a tener su video dedicadísimo, es La Odisea de Homero. Fue el siguiente libro que tuvimos en nuestro taller literario y que amé de principio a fin. Oigan, o sea, yo estoy muy feliz de que haya podido ser en contexto de taller literario. Es que me estoy acordando de las charlas que tuvimos, y una de mis favoritas en todas las historias de los talleres literarios ha sido en la que hablamos de Penélope, y particularmente de los personajes femeninos de la Odisea. Fue una cosa fantástica, pero además pudimos hacer un recorrido a través de la antigua Grecia, de lo que significa ser hombre en la antigua Grecia. Leyendo este libro pude entender muchísimo más, por ejemplo, el carácter de los personajes de Santiago Posteguillo. Tiene unas escenas increíbles, ¿no? El de las sirenas viajando al inframundo, la isla de Calipso, con Polifemo, ¿no? O sea, hay muchísimas historias. Es un libro de aventuras, básicamente. O sea, es mucha aventura tras aventura, y bueno, unos personajes espectaculares, y está en serio complementar con más recursos, con videos, quiénes son estos personajes míticos, porque por supuesto no, digamos que la historia no se para contarte quién es cada dios mitológico, ¿no? Bueno, de la griego, porque esta historia ya se la conocían todos. O sea, en su época, cuando Homero la escribe, básicamente todo el mundo conocía la Odisea. Entonces no era necesario hacer esas explicaciones, ¿no? Y creo que de lo más increíble de este libro es saber que tenemos entre las manos uno de los primeros libros escritos en la historia de la humanidad, y que fuese tan maravilloso y tan increíble, tan lleno de aventuras, y que revele tanto sobre nuestra humanidad. Oigan, no, increíble, es absolutamente espectacular. Para los que no saben, este libro básicamente nos cuenta la historia de Odiseo, quien estuvo peleando en la guerra de Troya, que es
una guerra que nos van a contar en la Ilíada, ¿no? Pero aquí ellos ya ganaron la guerra de Troya y está volviendo a casa. Sin embargo, él va a poner muy bravo al dios del mar, a Poseidón, entonces va a demorarse como 10 años en volver a casa. Nuestro taller literario se llamó El arte de volver, precisamente porque para poder regresar, básicamente fue una cosa mucho más fuerte que la batalla en sí misma, ¿no? Pero además en casa, en Ítaca, lo está esperando Penélope, quien es súper inteligente. Mucha gente, muchos hombres se quieren casar con ella para heredar el trono, pero ella con su astucia, ¿no? Como que logra por ahí embaucarlos mientras espera a su esposo. Y también tenemos a Telémaco, quien es el hijo de estos dos, al que Odiseo, por supuesto, no conoce del todo y que seducido, un poco inspirado por Atenea, sobre todo, que está a favor de tanto Telémaco como Odiseo, se va a embarcar en esta aventura para saber si su papá realmente está muerto o no y a ver qué hacemos a partir de ahí. Y pues en medio, todas estas aventuras que les mencioné. Hacía falta en las lecturas de estos 3 meses algo de poesía y tuvimos nuestro segundo club de poesía. El primero fue con Miguel Gane, con Ojos de Sol, y en esta ocasión tuvimos a Federico Díaz Granados con Grietas de la Luz. Federico ya había sido invitado a nuestro club de lectura, lo habíamos tenido para hablar de Gabriel García Márquez, porque su tía abuela, si no estoy mal, es familiar de García Márquez, o sea, él lo conoció y todo esto, ¿no? Entonces habíamos tenido la oportunidad de hablar con él tanto en nuestro taller de 100 años de soledad como en la charla de contexto que tuvimos de Noticia de un secuestro, pero fue súper diferente como hablar con él ahora desde la perspectiva de autor y de poeta particularmente, con un texto además supremamente personal en muchos sentidos, ¿no? Y es que acá nos va a narrar lo que significó que sus abuelas tuviesen Alzheimer, pero lo digamos de una manera como yo me esperaba, y era que fuese como desde su propia visión, sino que aquí lo que intenta Fede es meterse en el cuerpo de sus abuelitas, y ellas son las que nos van contando su propio deterioro. Espectacular, increíble. Además, el viaje que ha hecho este libro ha sido increíble porque se ha leído también en centros de salud, ¿no? Donde es como, bueno, acerquemos la humanidad a estas condiciones como el Alzheimer, ¿no? Me encantó la poesía de Federico, siento que cuenta historias, o sea, no es solamente como el poema en sí, sino que nos va contando una historia conforme va avanzando. Yo, por supuesto, con mis anotaciones, con mis poemas, y fascinada con todo lo que contaba aquí, y además pues poder tener la oportunidad de escucharlo, de conocer sus experiencias y de darnos cuenta de lo que significó escribir esta grieta para él. En el mes de julio estuvo en Colombia Blue Jeans presentando su última novela, que es La última vez que pienso en ti. De este libro ya tienen toda una entrevista en el canal con Blue Jeans donde hablamos de su proceso de escritura. Yo para el momento de la entrevista ya me había leído el libro. Entonces, pues hablamos también de los personajes, de lo que quiso él contar en esta historia, así que si quieren saber más, pueden ir a esa entrevista como sin temor a que hayan spoilers de algún tipo. Nos cuidamos muchísimo de eso y es muy valioso, ¿no? Como conocer la perspectiva de él respecto a este libro. Fue súper entretenido. Fue la lectura que tuve como antes de acostarme a dormir y básicamente nos sitúa en el mundo editorial actual. Tenemos a una protagonista que se llama Ángela y ella quiere ser escritora y logra, digamos, su sueño cuando una editorial decide firmarla, una de las más importantes, pero aquí se vienen otros problemas y es el deadline, que ya tiene que entregar sus libros. Si no los ha escrito, no le sale, no como escribir un capítulo. Y además comienza a pasar algo muy extraño y es que están desapareciendo escritoras, incluida Ángela. Nadie sabe qué pasó, si las mataron, qué ocurrió, por qué además esta idea de que todas son escritoras, ¿no? Y en ese proceso también nos cuenta muchas críticas frente al mundo editorial, contratos abusivos, esto de que ya digamos que un factor demasiado importante es tener muchos seguidores, o sea que es cada vez más notable la idea de que la editorial y el mundo editorial es un negocio, ¿no? En fin, es más como así como un thriller juvenil, como les digo, muy entretenido. Digamos que el paso al nudo, al desenlace, sí me pareció como demasiado abrupto, pero no me esperaba para nada el final. Y es como de esas historias que justo en medio, ¿no? Como de unas lecturas un poquito más densas, me ayudaban, ¿no? Como a despejar la mente, y creo que es el tipo de libros que necesito para antes de dormir, así sean de asesinatos. Y en nuestro club de clásicos también leímos Edipo Rey de Sófocles. De hecho, hoy, después de que termine de grabar este video, vamos a tener nuestra charla final de este libro, pero pues como es tan cortico, yo la verdad es que me lo terminé supremamente rápido. Me encanta, vean que de hecho se unió el hecho de que en el olor de la guayaba
García Márquez le pregunta a su amigo Plinio, ¿no?, que cuál es su libro favorito, y él responde Edipo Rey. Y creo entender por qué. O sea, es una historia que yo sobre todo definiría con la palabra impotencia. Me da demasiada impotencia todo lo que pasa en este libro y cómo realmente es un personaje que intenta escapar, pero nada que lo logra, ¿no? Para mí fue una relectura, yo ya me había leído este libro, y creo que es súper valioso para entender el resto de la literatura universal. O sea, esta idea de si nosotros controlamos el destino, muy conectado además con la Odisea, ¿no? Y con lo que los griegos pensaban de que los dioses estaban demasiado involucrados, ¿no?, en lo que nos pasaba, y habían cosas que no tenías como que refutar porque tal vez era un designio de los dioses, ¿no? Entonces ahí donde entra el tema de la voluntad, en fin, ¿no? Como que es una manera de entender cómo pensaban los griegos, que son pensamientos que por supuesto han pasado a nuestros días, ¿no? Entonces sí, súper, súper impotente me sentía con este libro. Es que en serio me da una rabia pensar en todo lo que sucede, pero además fue súper interesante pensar que esto es parte de una trilogía y que por supuesto tenemos que leer los otros 2 libros. En el Shakespeareando volvimos a un libro que históricamente ha sido catalogado como una tragicomedia, pero la verdad es que esto ha ido cambiando y por eso me fascina leer clásicos, porque tenemos la posibilidad de acercarnos a otras lecturas de la obra. Y estoy hablando de El Mercader de Venecia. En este libro tenemos como protagonista a 2 amigos que uno de ellos necesita dinero para poder conquistar a una mujer muy rica. Sin embargo, el amigo no tiene, pero pues dice como pues pidamos un préstamo. El préstamo se lo tienen que pedir a Shylock, quien es un judío terrible, ¿no? O sea, como el villano de la historia. Y él está como súper convencido de que le va a poder devolver ese dinero porque hizo como unos negocios con telas que van a llegar en un barco la próxima semana. Entonces él acepta una cosa horrible, que es el pago o la sanción, el interés que le pone Shylock en caso de que él no pague, y es darle una libra de su propia carne. Efectivamente no va a llegar, no va a pagar, y el libro va a ser, ¿no?, como todo este juicio en torno a la justicia, que es, tú me dijiste que si no me pagabas me vas a dar una libra de tu carne, y lo sangriento de solicitar esto, ¿no?, que por supuesto está condicionado por años de burlas, y no solamente a Shylock en particular, sino en general. O sea, es impresionante que Shakespeare escribe El Mercader de Venecia y a Inglaterra no podían entrar judíos. No, esta fue como la expulsión que se dio en muchas partes de Europa a ellos. Entonces es un odio casi que heredado, en el sentido de que no era el único que lo sufría, ¿no? Entonces es impresionante todo lo que sucede aquí, y además lo que les digo, estas lecturas que han ido cambiando, porque él era el villano, ¿no?, desde el inicio que se escribe esta historia. Seguramente para ustedes, si lo leen, también lo sea, ¿no? Pero por ejemplo, después de hechos como la Segunda Guerra Mundial y así, ya ha ido cambiando la perspectiva de qué tal si realmente es una persona que ha sido tan humillada y rechazada que a la primera oportunidad que tiene de vengarse lo va a hacer, ¿no? Increíble también. Mañana, si no estoy mal, vamos a tener nuestra charla final y ya quiero saber qué piensan todas las chicas de Shylock. Así como nos hacía falta poesía, también hacía falta romance, ¿no?, en este wrap up. Y por supuesto volví a Ali Hazelwood con este libro de Caída Libre, que no sé, o sea, como no sé. Vean, es un libro muy interesante en el contexto en el que se da, y es que nuestros protagonistas son nadadores. Uno, el hombre, que ya se me olvidó cómo se llama, es como de velocidad y ella es de salto libre. Entonces tenemos pues a este personaje que está muy frustrado, la protagonista, porque como que su carrera no ha podido despegar del todo. Además sufrió una lesión horrible que pues la dejó como paralizada y no puede hacer como vueltas, que pues básicamente es de las cosas más importantes en este deporte. Entonces como que sigue entrenando, pero con esta idea, esta ilusión de poder realmente llegar a algo, pero al mismo tiempo como sin poder enfrentar todo eso que le pasó. Y a la par pues conoce a este hombre espectacular que es ruso además, si no estoy mal, y los dos comparten gustos amorosos y sexuales como muy particulares, y eso es como lo que va a mover un poco la relación de ellos dos. Esto como que me pareció raro en cierto sentido, pero al mismo tiempo creo que fue más bien una excusa para hablar de otros temas, como por ejemplo el control, ceder el control, cómo nos sentimos confiados, ¿no? Como cuando llega una persona que nos entiende en cosas que no son normales,
creo que es una relación que se construyó de esta manera muy bonita, pero les digo que no sé por qué sí me causó como maripositas en el estómago, lo disfruté leyéndolo, me gustó mucho todo el contexto de la natación y así, las escenas Spicy me las saltaba realmente muchas porque como que los diálogos son importantes y no, me las salto, ya eran como demasiado para mí. Pero pues nada como absolutamente inolvidable, ¿no? Como que bueno, fue bueno para pasar el rato, eso no quiere decir que no vaya a seguir leyendo a Ali Hazelwood, por supuesto que sí, además me gustan mucho los cameos que hacen, acá aparecen Adam y Olive, y ya saben que vamos a tener película de la hipótesis del amor, así que bueno, esas cositas ahí como que alegran un poquito. Tengo por ahí en la mira otro libro de Ali Hazelwood que también quiero leer, y creo que al final como que cumplen su propósito de entretener en algún momento, ¿no? Y finalmente cerramos este wrap up con 2 libros infantiles que me leí, que fue El Sol de los Venados y Dalí, el gato bandido. No los tengo en físico porque si bien la editorial me los mandó, mi hermanita los está leyendo, entonces está en su biblioteca, efectivamente está muy juiciosa leyendo, sobre todo El Sol de los Venados, porque le dije que íbamos a hacer un club de lectura entre las dos comprándonos como papitas fritas, y eso fue como el soborno perfecto, o el plan perfecto más bien para ella, entonces se lo está leyendo para poder comprar papas y hablar de el libro. Oigan, me encantó. Próximamente les voy a subir al canal una entrevista a Gloria Cecilia Díaz que pueden verla, ¿no? Como para ampliar un poco esta sección donde les voy a hablar de estos libros, porque ahí ella nos cuenta sus inspiraciones, de dónde surgió, ¿no? Como la idea de estos libros. Además, yo no conocía a Gloria Cecilia y eso me parece como, o sea, un delito casi, porque es de las autoras más importantes de literatura infantil y juvenil, y en serio es maravillosa. Ella vive en Francia. Estuvo viniendo aquí a Colombia pues a hacer como ruedas de prensa, ¿no? Y como esta agenda de medios, y yo tuve la fortuna de entrevistarla, no saben la mujer tan fantástica que es, y hablamos de cosas súper interesantes, sobre todo para las mamitas que no saben cómo incentivar la lectura en sus hijos. Creo que hay grandes tips en esa entrevista que tuvimos con ella. Dalí, el gato bandido, es un librito que está inspirado en su propio gato, es súper sencillo, es para niños, o sea, así como chiquiticos, porque mucha ilustración, poco texto, y es súper divertido pues para las personas que tienen gato y que les rayan las paredes y que hay pelos por todo lado y que se les sube encima cada rato. Bueno, esas cuestiones, ¿no? Que las personas que tienen gato podrán entender. Súper divertida, además las ilustraciones muy bonitas. Y El Sol de los Venados es un libro que ya había salido hace mucho tiempo, pero se hizo una reedición tanto de ese como El Valle de los Cocuyos, que de ese libro les hablaré en el próximo wrap up. Y hermoso este libro, pero me dolió mucho, el final es triste, o sea, si ustedes lo van a leer con sus hijitos, creo que eso es importante, porque le dije a mi mamá como, mami, en el final pasa esto, entonces prepárala, porque yo siento que no es como que no se puede hablar de ciertos temas con los niños, pero sí toca saber también cómo cuidar un poquito su corazón, de eso hablamos en esa entrevista, pero básicamente es un libro sobre la cotidianidad de una niña que se siente muy frustrada, porque es mala en matemáticas, porque la comparan con su hermana, porque no sabe muy bien cómo sentirse respecto a su papá, que es una persona que está ahí, que la hace reír, pero que tampoco ve demasiado durante el día porque trabaja mucho, la frustración que le genera que sean tantos en casa y toda la pobreza que hay, el descubrimiento que va teniendo de los libros, estas preguntas que se hacen respecto a que si todos los escritores están muertos porque ya no conoce ninguno vivo, sus amistades, también mucha violencia en torno a pues un contexto muy parecido, ¿no? Como al de El Eco de la Llamada. Y es que estamos en un contexto rural donde por supuesto hay violencia, hay mucha pobreza, ¿no? Y pues es una niña creciendo en ese ambiente. Como les digo, el final es bastante triste, o sea, no me lo esperaba, yo quedé como, ¿qué es esto? ¿Por qué? Pero hablando con Gloria entendí por qué la decisión de ese final, así que me encantó, o sea, si tengo más oportunidades de seguir leyendo a esta autora, por supuesto que lo voy a hacer. Gracias a Panamericana por la oportunidad. Y eso sería todo por este video. Como lo prometido es deuda, fue un video bastante largo, pero muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por ver estos videos de más de una hora, prácticamente les hago películas, es impresionante. Afortunadamente, bueno, creo que fueron muy puntuales los momentos donde los perritos ladraron, espero que haya quedado como el audio lo más tranquilo posible, ¿no? Para que puedan escuchar todo esto, vean, ahí me escucharon. Y pues nada, gracias por llegar hasta aquí, espero que estén disfrutando demasiado de todas las lecturas que están teniendo en este momento. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si les gustaría que mejor los wrap-ups fuesen de 2 meses o si están bien con que en un video hablemos de 24 libros. Y recuerden que leer no es un acto solitario y nos estaremos viendo la próxima semana.